Ahora hablaremos de otro tema, los relacionales, es decir, esa palabrita que va después del verbo y que une al objeto o a la persona que recibe la acción del verbo. Esa palabrita se le llama relacional. Ahorita hace un momento hablamos de algunos, por ejemplo del tir. Y en el juego B, repetimos, use el tir. Es menos probable que nos equivoquemos porque es el que casi se ocupa siempre. Pero ciertamente no es el único. Vamos a ver algunos. Tenemos ahí un documento que les puede servir de consulta. Un documento amplio, hermanos. Hay que les sirva de consulta. Solo vamos a hablar de 3 ahora. Ton. Ton. La palabra ton significa muchas cosas. Pero queremos destacar esta. Observen esta frase. Ul Jesús significa vino Jesús. Tuextot, a la tierra. Y aquí aparece la palabra ton. ¿Qué significa ton? Para. Con eso vamos a relacionar el siguiente verbo que sigue, que en este caso es klet, salvar a nosotros o salvarnos. Ul Jesús tuixtot ton klet, para salvarnos. Veamos el siguiente, tunjo. Tunjo significa porque. Veamos esta frase. Nimen Abraham dio el Dios. Abraham obedeció la palabra de Dios. Tunjo, la habíamos visto en algunos ejercicios. Tunjo, porque ten ukwilt ur, la que nos dijo que sí hace unos instantes. Ten ukwilt ur, porque tuvo fe. Así que cuando veamos estas 3 frases, estas 3 palabras, podemos recordar su significado. Lo vamos a poner aquí. Tun o tunsen, también en otra variante, significa para. Tunjo, ¿qué dijimos que era? Porque. No por qué, no es pregunta, sino porque. Y finalmente, tenemos la de tunzojo, que significa por eso. Bien, pongamos algunos ejemplos. Jesucristo murió para salvarnos. Ya sabemos cómo se dice morir, ¿verdad? Kim. Forma completa o Kim. Forma simplificada, Kim. Jesús. Y aquí tenemos la expresión Tum. Tum. Klet. Jesús murió para salvarnos. La que vimos hace un momento. Adán y Eva murieron. ¿Por qué murieron? Kim, Adán es Eva. Tunjo. Mitin. Enimen de Dios.
porque no lo obedecieron a Dios. Ahí está el tunjo, porque. Siguiendo con este mismo ejemplo, ahora vamos a poner la misma frase. Miti enimen Adán es Eva de Dios. Y luego viene esta. Tunzojo, por eso. Ekim. Muy bien, son 3 relacionales. Cuando su comentario sea más largo del que ya mencionamos, pues pruebe utilizar alguno de estos. Tun, tunjo o tunzojo. Y la variante, recuerden que este es solo un ejemplo. Cada lugar tiene un acentito, tiene una letrita de más o una letrita de menos. Pero esas son las que podemos utilizar. ¿Está bien? Muy bien. Otras palabras que utilizamos en MAM comúnmente son estos posicionales o estas palabras que relacionan también. Son relacionales. Y ahorita Jason nos va a ayudar a expresarlas. Voy a anotarlas aquí para que sepan lo que significa en español, pero vamos a hacer un ejercicio con el objetivo de que no solo lo tengamos en papel, sino que también nuestro cerebro lo guarde. Tweets. Enfrente. Tirche. Atrás. Toj o toje. Adentro. Flag. A un lado o a la par. Tja. Abajo o debajo. Y tibaj. Sobre o arriba de, ¿no? Y son palabras pues que utilizamos, ¿verdad? Para darle a una frase pues la idea. Si está enfrente, atrás, adentro, a un lado, debajo o sobre. Bien, tomando esto en consideración, Cochoquen de Jason que nos enseñe esta forma de aprenderlo. Si ustedes pueden y tienen la manera de traer un vasito, quizás con un lápiz, traen un vasito y un lápiz para que le ayudemos a la memoria a recordar estas frases, estas palabras, si les es posible. Ahorita lo vamos a ensayar con ustedes, pero mientras vamos a escuchar a Jason. Voy a decirlos, hermanos. Chalach, Tibach, Tochi, Twitz, enfrente de nosotros, Tirche, Ja. Otra vez. Chalach, Tibach, Tochi, Tirche, Twitz, Ja. Una vez más. Última. Chalach, Tibach, Tochi, Tirche, Twitz, Ja. Muy bien. ¿Listos? Vamos a ensayar.